vamos a volver a Génesis. Vamos a volver a Génesis capítulo 1. Como les digo, el versículo 4, la parte A, es la frase marcante. Hela Toledot Hashamayi Bet Haet Behi Baram. Estas son las relaciones de los cielos y la tierra en su creación. La traducción más exacta. Entonces eso aparece en el verso 2.4. Algunos traductores lo ponen al final de los 7 días. Otros lo ponen al inicio de la historia del jardín del Edén. Ahora, ¿qué es lo que dice la frase? Estas son las relaciones de los cielos y la tierra en su creación. Si tú empiezas a leer de ahí en adelante, habla de los cielos, habla de la tierra. ¿De qué habla? No habla de Adán, de Eva, de que le sacó a Eva de la costilla, que había el árbol de la vida, que vino la serpiente y le engañó, que luego fueron expulsados del jardín y que nacieron Caín y Abel y que Caín mató a Abel. No está contando nada de los cielos y la tierra. Por lo tanto, esa frase, que en el hebreo es una frase aislada, corresponde al colofón del primer documento. Porque el primer documento, ¿de qué viene hablando? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después, Dios mediante, vamos a ir más despacio acá. Por ahora vamos sobrevolando antes de aterrizar, ¿vale? Pero estamos analizando el aeropuerto donde es la pista, que hay que aterrizar bien, ¿vale? Bueno, entonces luego dice, y la tierra está desordenada y vacía, y el primer día, el segundo día, y ahí viene hablando de los cielos, y que la luz, y que las aguas de arriba y las de abajo, y el sol, las estrellas. Ahí sí viene hablando de los cielos y la tierra, ¿se da cuenta? Y luego sigue al sexto día, se acabó el capítulo 1, pero el Espíritu Santo siguió hablando del séptimo día. Es séptimo en relación con el sexto. Pertenece a la idea anterior. La idea no ha terminado. La idea que comenzó en Génesis 1.1 continúa hasta el 2.4a. Cuando ya terminó los 7 días, entonces ahora viene el colofón. Hela Toledot Hashamayi Bet Haet. Estas son las relaciones de los cielos y la tierra. ¿Amén? O sea que vino la tablilla, porque antes se escribía en tabletas, y la tableta tiene su colofón. Entonces esa tableta está siendo incorporada por Moisés en la Biblia, en el Génesis. Luego, cuando tú lo ves en hebreo, porque es que a veces el traductor tiene que poner punto y coma más o menos para adaptarse, pero en el hebreo es cuando tú le pillas al traductor si fue bueno o puede ser mejorado por otro traductor, porque el texto original es inspirado, pero los traductores no lo son de la misma manera. Por eso hay que estar haciendo revisiones, correcciones, para que cada vez se vaya ajustando más al texto original. Entonces luego empieza una historia. Hasta aquí solo había sido mencionado el nombre Elohim en el primer documento. Desde el 1.1 hasta el 2.4a, el nombre de Dios es Elohim. Pero luego, a partir del verso 4, segunda parte, ya empieza a hablar de Yahvé Elohim, Jehová Dios, Yahvé Elohim, y empieza a decir así: el día que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahvé Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahvé Elohim formó
al hombre del polvo de la tierra y empieza a contar con detalles la creación de Adán y cómo lo puso en el huerto del Edén, cómo le trajo todos los animales para que le pongan nombre, cómo lo hizo dormir una buena siesta y le sacó una costilla y gracias a Dios con la costilla no le hizo otra jirafa sino le hizo a Eva. Gracias a Dios, porque él estaba contento con las jirafas, pero bueno, las gallinas ponen huevo muy bueno, el huevo bonito, las vacas dan leche, pero no tenía a alguien como él, hasta que Dios le hizo no otra vaca, no otra jirafa o otra gallina, sino a Eva. Amén. Y ahí aparece la historia de Adán y de Eva. ¿Se dan cuenta? Entonces seguimos leyendo la historia, y ahí después de lo de Adán y Eva viene la caída, y después de la caída viene la expulsión, y viene la historia de Caín y Abel, y ahora llegamos al versículo 1 del verso 5. Acuérdese, el 5.1 es solo para encontrar el lugar, pero ya que lo encontró, olvídese del número, continúe la idea, Ahora dice, ¿cómo empieza este verso? La parte A: Gela, Sefer, Toledot, Adán. O sea, este es el libro de las relaciones de Adán. O sea que este es como el colofón del segundo documento, del segundo Toledot. El primer Toledot comienza contando la creación del cielo y la tierra, los 7 días, cuando termina el 7.º día, entonces dice, estas son las relaciones de los cielos y la tierra, lo que acaba de contar. Después empieza otro documento, y empieza a contar la historia de la creación de Adán, y cómo hizo Dios y a Eva, y lo que pasó, y la caída, y los de Caín y Abel, y entonces dice el documento, este es el libro de las relaciones de Adán. ¿Se da cuenta? Es como si acabara Moisés de tomar la historia del libro de las relaciones de Adán y la hubiera reelaborado y traducido en el Génesis. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Cuando tú vas siguiendo las palabras en hebreo, las divisiones naturales, ¿quién mejor para contarnos la historia de Adán y Eva que el propio Adán y Eva? ¿Verdad? Adán y Eva era el que se tenía que contar. Dios mismo le contó que lo había hecho del polvo. Polvo eres y al polvo. Entonces, ¿quién es el que nos podía contar que lo hizo del polvo? Pues era el propio Adán. ¿Se da cuenta? Y cuando lo de Eva y lo que pasó con Caín y Abel y hasta con Seth, hasta determinado punto de la historia, porque Adán vivió 930 años, el mejor testigo era el propio Adán. Y para colmo, no dice solamente que era un relato, dice, este es el libro de las relaciones de Adán. Eso lo está reconociendo el propio Moisés. Él ha contado esa historia y ahora dice, este es el libro. Es como si él hubiera tomado sus fuentes en un libro que se originó en el propio Adán, en un testigo ocular de los acontecimientos. Y ahora lo que hace Moisés es reelaborarlo, incorporarlo en su relación después de la historia de los cielos y la tierra. Ahora viene la de Adán. Ustedes ya tendrán ganas de almorzar. No sé si me soportan otro Toledot. ¿Me soportan otro? Sí. Bueno, pasemos al tercer Toledot. En el 6.9 dice, Gela, Toledot, Noah. Y estas son las relaciones de Noé. Ahora, si tú te das cuenta, ¿qué es lo que hay después del 5.1a? O sea, el 5.1b comienza, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, llamó su nombre Set, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas.
Por eso es que algunos dicen, pero ¿de dónde sacó su hermana Caín? Pues aquí dice, lo cuenta después, pero sucedió antes. Sucedió antes, pero lo cuenta después. De aquí sacó su esposa Caín. Y luego empieza toda una genealogía. Hermanos, en el tiempo antiguo, en el tiempo de los asirios, de los sumerios, de los caldeos, de los acadios, escribir las genealogías y las historias de la familia era lo más normal. Hoy la arqueología ha desenterrado cantidad de documentos antiguos de este mismo tipo. Les recomiendo a los hermanos leer un libro del hermano Douglas J. Weisman. Se escribe Wiseman, W-I-S-E-Man, Wiseman, Weisman. La obra de él se llama Nuevos hallazgos en Babilonia acerca de Génesis. Nuevos hallazgos en Babilonia acerca de Génesis. Esa es una obra donde el hermano mismo en su propia mano tenía esas tablillas antiguas, con documentos antiguos, inclusive con nombres semejantes a los de los patriarcas, mostrando que ese era el estilo de transmisión. Las familias se transmitían sus genealogías, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus ascendientes. Y entonces mire, el tercer Toledot da desde la parte D del capítulo 5, verso 1, porque la parte A es el colofón del libro de las relaciones de Adán, y la parte D es el inicio del siguiente Toledot. Entonces dice, el día que creó Dios al hombre, y ahí viene contando todos los descendientes, de cuántos años era, de cuántos años murió. O sea, es toda una relación. Y esa relación, ¿hasta dónde llega? Hasta Noé. Entonces, ¿quién mejor que Noé para poseer las tablillas donde constaban sus antepasados, su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, todos los de antes? Y cuando llega al versículo 9 del verso 6, entonces dice, estas son las relaciones, Toledot, de Noé. O sea, ¿de dónde sacó Moisés todas estas historias de que a los 800 tantos años nació fulano? Pues de los registros de la propia familia de Noé, que había heredado el propio Noé. ¿Se da cuenta? El propio Noé era el mejor testigo de los documentos. Si nosotros vamos a su casa y usted es una persona que aprecia su familia, y si tiene algunas propiedades con más razón, porque le toca mostrar la tradición de la propiedad, esto se lo compró fulano, sutano y mengano y mengano. Usted es el que tiene eso. No está hablando lo posterior, sino lo anterior. O sea que este es el colofón, el final de una tableta antigua que poseía Noé y que incluyó Moisés en el libro del Génesis. Y así siguen los demás. Después de que Noé cuenta todos sus antepasados, viene una narración larga del diluvio. En el capítulo 6 al final, en el 7, en el 8, en el 9, se cuenta todo lo del diluvio. Y después de que contó todo lo del diluvio, llegamos al 10.1. Al 10.1. Pero el 10.1 es el colofón de la narración del diluvio. ¿Quiénes fueron los que vivieron el diluvio? ¿No fue Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas? Entonces, ¿cuáles son los mejores testigos para narrar el diluvio? ¿No son los hijos de Noé? Entonces, note, después de contar todo el capítulo 6, la segunda parte, el 7, el 8, y a partir de ahí se cuentan los descendientes de ellos. Los hijos que tuvo Jafet, los hijos que tuvo Cam, los hijos que tuvo el propio Sem, y cómo comenzó el mundo a corromperse y a construir la torre de Babel en vida de Sem. ¿Se da cuenta? En vida de Sem. Entonces fíjense un detalle. Desde el 10.1 parte D hasta el 11.10, esa es una tableta, conocida en el mundo como la tabla de las naciones.
cómo se dispersaron los distintos pueblos a partir de Ararat, donde quedó el arca de Noé. Y el autor de esa tableta, el dueño de ella, es Sem. Por eso dice al final, Hela Toledot Shem. O sea, estas son las relaciones de Sem. Ahora, hermanos, cuando tú lees este documento, o sea, Toledot Shem, así se llama el documento, porque Moisés dice, Hela Toledot Shem. Estas son las relaciones de Sem. Ese es el nombre del documento. Cuando tú lo lees, te das cuenta lo antiguo que es. Tiene detalles que nos muestran de su antigüedad. Y yo quisiera que ustedes descubran esos detalles para que vean la antigüedad de esta tableta, que era propiedad de Sem. Entonces, vamos a leer aquí algunas de las frases interesantes. Dice, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y empieza a contar. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog. De Gomer es donde vienen la Europa Oriental, los Cimerios. Magog es la Rusia, Madai los medos, Javán los griegos, Tubal la Siberia, Mesec Moscú, Tiras los tracios. ¡Oh, qué documento importantísimo! Él empieza a decir cómo se fueron poblando las naciones de la tierra a partir del diluvio. Y ahí sigue hablando de ellos, diciendo sus nombres. Luego viene en el verso 6 los hijos de Cam. Luego llega y sigue hablando. Y llegamos, cuando viene hablando de los hijos de Cam, fíjense en un detalle. Los hijos de Cam, verso 6. Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Mizraim, que era llamado antiguamente Mitzru, se refiere a Egipto. Egipto llegó a ser una gran nación, llegó a ser, como decir, la primera gran potencia mundial, Egipto. Porque los sumerios, que fue una civilización anterior, eran ciudades-estados, no eran una potencia. La primera gran potencia fue Egipto, la segunda fue Asiria, la tercera Caldea o Babilonia, la cuarta Medio Persia, la quinta Grecia, la sexta Roma, que aparecen como cabezas de la bestia en Apocalipsis. Pero la grande fue Egipto, Mizraim. Sin embargo, aquí aparece citado después de Cus. O sea, no aparece tan grande. Los hijos de Cus, y ahí menciona a los hijos de Cus. Luego en el 13 menciona a los hijos de Mizraim. ¿Se dan cuenta? Ahora llegamos al verso 19. Pongan atención al verso 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laxa. O sea que Sem está citando como si todavía existieran Sodoma y Gomorra. Está hablando de la ciudad de Sodoma, el territorio de fulano va de aquí hasta aquí, y menciona Sodoma como todavía en pie, menciona Gomorra, Alaxa, Seboín, aquellas otras ciudades de la llanura que también, como Sodoma y Gomorra, fueron destruidas, porque eran 5, solo Zoar sobrevivió, y se está refiriendo a ellas como todavía existentes. Si este documento hubiera sido solamente posterior de Moisés, ya no iba a mencionar a Sodoma y a Gomorra como en pie. ¿Se dan cuenta? O sea, el hecho de mencionar en pie a Sodoma y Gomorra muestra lo antiguo de esta relación de Sem. ¿Se dan cuenta? Y hay otros detalles también. Voy a mencionar otros 2 que muestran su antigüedad. Aquí un poquito más adelante llegamos, por ejemplo, al versículo 24.
Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber, y a Heber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida, pero no distribuida, o sea, fue quebrantada violentamente, dice el verbo hebreo, nifelega. Ahí fue cuando comenzó la deriva de los continentes, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán, fíjese en un detalle, y Joctán engendró a Almodad, Sedej, Hazarmaved, Gerá, Adorán, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y no mencionó los hijos de Peleg. Pero si tú te das cuenta, Abraham no era descendiente de Joctán. Abraham era descendiente de la línea de Peleg. Pero como Abraham no había nacido, ¿qué importancia había en decir cuáles eran los hijos de Peleg? En cambio dijo los hijos de Joctán. Y Joctán, que era el hermano de Peleg, porque Sem, en el tiempo de Sem, él conoció la distribución de los de Joctán, pero no los de Peleg. Pero si el documento hubiera sido posterior a Abraham o en el tiempo de Moisés, lo que vamos a contar es los descendientes de Abraham. ¿Se da cuenta? Pero ahí no mencionó a Abraham, para nada. Es como si, por ejemplo, alguien va a escribir la historia de O'Higgins y no la escribe. No escribe la de O'Higgins. Entonces parece que ese hombre vivió antes de O'Higgins, porque escribe la historia de Chile sin mencionar a O'Higgins. Es como escribir la historia de Colombia sin mencionar a Simón Bolívar. Quiere decir que todavía no la vivió. Está escribiendo de cosas anteriores. Entonces lo mismo está pasando aquí con Sem. ¿Se da cuenta ese detalle? Ese detalle así tan raro, que no menciona para nada a los descendientes de Peleg, siendo que de ahí es donde daba a venir nada menos que Abraham, y después nada menos que Isaac, Israel y el propio Mesías. Pero como Sem todavía no lo sabía. Y hay otro detalle más, cuando menciona Jerusalén, ahí en la parte de los hijos de Sem, él no menciona el nombre de Jerusalén, sino que él da otros nombres ahí. Y si usted sigue con detalle, que no quiero hacerles perder mucho tiempo, pero llegamos al verso 16, él habla de Canaán engendró a Sidón, su hijo primogénito, al Jebuseo. Menciona al Jebuseo. Jebús era el nombre de la ciudad de Jerusalén. Los Jebusí eran los habitantes de Jerusalén. Imagínese un documento que hubiera sido tardío de la historia de Israel. ¿No va a mencionar a Abraham? ¿No va a mencionar a Jerusalén? No. Menciona eso a los descendientes del otro hermano, no a los de Peleg. Y menciona el nombre viejo de Jerusalén, Jebusí, de Jebús, los hijos de Jebús. Ese era Jerusalén. O sea que el documento se demuestra ser bien antiguo. ¿Se da cuenta? Una tableta antigua de Sem. Después viene la de Taré, y viene contando desde Sem hasta él. ¿Quién mejor que Taré para conocer quiénes eran sus tatarabuelos desde Sem hasta él? Y dice, dice ahí en el mismo 11, y ahí terminamos por hoy, 11:27, Gela, Toledot, Taré. Si fuéramos nosotros, hubiéramos dicho, esta es la historia de Abraham, porque después le dedica un montón de capítulos a Abraham. Pero aquí ni mencionó a Abraham, mencionó fue a Taré al final de otro documento genealógico. Gela, Toledot, Teraj. Estas son las relaciones de Taré. Entonces, hermanos, así fue escrito el libro de Génesis. Así comenzó a ser coleccionada la Biblia, documento de testigos oculares, de los patriarcas que vivieron, que fueron los testigos que registraron. Todo eso fue conservado de familia en familia hasta que llegó a las manos de Moisés. Fíjense una cosa, y ya con esto ya termino. Cuando murió Adán, ya había nacido Matusalén.
Porque Adán murió a los 930 años y Matusalén murió a los 969 años. Y hay 40 años de los finales de Abraham y de los primeros de Matusalén en que ellos fueron contemporáneos. Casi la historia de una vida de las nuestras, de 50 años, 49 años de contemporaneidad entre Adán y Matusalén. O sea que entre Adán y el diluvio no hizo falta sino 2 personas para transmitir toda la tradición. El nombre Matusalén significa como un nombre profético que su padre Enoc le colocó a ese hijo, que es Metuselah, que es el verdadero nombre. Quiere decir, cuando éste muriere, el juicio vendrá. Y Dios era misericordioso, 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 y no se moría Matusalén. Pero Dios había dicho que el día que pecare moriría. Ya casi llega a los 1000 años, ya tenía que morirse. Se murió a los 969 años. Y el mismo año en que murió Matusalén, vino el diluvio. Pero cuando vino el diluvio ya existía Sem, y Sem vivió 600 años. Cuando el diluvio llegó, Sem tenía solo 100 años. ¿Sabe hasta cuándo vivió Sem? Hasta que ya había nacido Isaac. Cuando murió Sem ya había nacido Isaac. Entonces usted ve de Adán a Matusalén, de Matusalén a Sem, de Sem a Isaac, incluso pasando por encima de Abraham. Claro que no vamos a pasar por encima toda esa tradición. Lo que estoy diciendo es lo cortito que fue la transmisión de la documentación antigua del Génesis. ¿Se da cuenta? Hasta llegar a Moisés solo fueron 7 personas. Claro que hubo muchas generaciones, pero como vivían mucho, el hijo de Jacob fue Leví, y la hija de Leví fue Jocabed, la madre de Moisés. Jocabed fue la madre de Moisés. O sea, hubo muy pocas personas. Aunque hubo otras generaciones intermedias, los más viejitos eran contemporáneos de los más jóvenes y podían transmitir no solo oralmente, sino documentalmente sus historias. Entonces Moisés está diciendo, estas son las relaciones de los cielos y la tierra, y este es el libro de las relaciones de Adán, y estas son las relaciones de Noé, y estas son las relaciones de los hijos de Noé, y estas las relaciones de Sem, y estas las relaciones de Taré, etcétera, etcétera, hasta llegar a él. Con un poco de personas, la propia palabra de Dios nos está mostrando cuán segura es la transmisión patriarcal antigua. No era solo oral, era escrita, era documental. Entonces, hermanos, este es apenas un pedazo de la introducción, porque el resto es largo. Y vamos a almorzar, vamos a descansar y vamos a continuar a la tarde, así que me toca que parar ya. Vamos a orar, darle gracias. Les agradezco hacer el esfuerzo de comerse estas verduras desagradables. Vamos a orar al Señor. Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de considerar estas cosas en esta pequeña porción del retiro que preparaste para nosotros. Te rogamos que seamos edificados en la fe y esclarecidos para el testimonio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Encomendamos el resto del día, el resto de las ministraciones. Encomendamos a tu siervo, nuestra hermana Paulaza, que viene de un largo viaje. Sé con él, dándole fuerzas y espíritu para ministrarnos de tu parte. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ana, tengo que pasarte la bebé. A ver, hermanos, te voy a pedir que no se vayan.
Ivonne, te Pero sí pido un que nos favor. podamos, ¿Puedes sacar las cosas para afuera? Porque que nos puedan ayudar, porque ¿Qué cosa? resulta que la silla hay que ¿Qué cosa? ponerla hacia la orilla. ¿Qué cosa?